¿Sabe la diferencia entre ser honesto y ser íntegro? Hay mucha gente honesta, pero necesitamos personas íntegras. Para que lo entiendan y yo concluya rápido. Un hombre pide una pizza. La pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y dice, mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? No, hay dólares. Cuentan $1,800. La pizza costó 17 y ahora tienen 1,800. Ella está feliz y ya celebra. Él se queda mirando, piensa un rato y le quita el dinero y dice, no, vámonos. Se sube al carro y ella le dice, ¿qué piensa hacer? No puede ser. Sí, si algo me enseñó papá es a ser honesto. Usted es el único loco en Estados Unidos que va a hacer eso. Nos llegó dólares. ¿Usted qué le importa? No. Si algo me enseñó papá es a ser honesto. Y llegan a la pizzería y ella se queda brava en el carro. Y él entra con la caja y dice, mire, yo pedí una pizza, pero no me llegó la pizza. Yo quiero mi pizza. Todos lo abrazan, le aplauden, le agradecen, le cuentan que se equivocaron y le preguntan, usted escuchó la cuña en la radio, ¿verdad? ¿Cuál cuña? El aviso de la caja perdida del dinero de nuestra pizzería. No, señor, ¿y por qué tomó la decisión de traerla? Bueno, algo que me enseñó papá, creo que lo más honesto, pero eso no lo hace cualquiera. Mi hermano que trabaja en la radio ya viene para acá, está muy contento de lo que usted hizo y quiere sacarlo en la radio y que usted le cuente a todo el mundo lo que hizo. El hombre abrió los ojos y dijo, no, yo me tengo que ir. Venga, pues si se tiene que ir, déjeme su nombre, sus datos, su teléfono, en qué hotel estaba. Nosotros reconstruimos los hechos y le contamos a todo el mundo ese acto de honestidad. No, yo me tengo que ir, no, joven, ni se le ocurra. Venga, le explico. Y lo llevó a un rincón y le dijo, no puedo. Me gustaría salir en la radio y contar eso, pero no puedo. ¿Por qué, señor? Porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a decir que estaba en un hotel, que pedí una pizza? No, joven, invéntese otro cuento, yo me tengo que ir. Y se fue. Hago una pregunta al auditorio. ¿Era un hombre honesto, sí o no? Claro, entregó la caja. Eso no lo hace cualquiera, solo los honestos. ¿Era un hombre íntegro, sí o no? Honestidad habla de lo que yo digo. Integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de lo que yo hago. Integridad habla de lo que yo siento. Honestidad habla de mi reputación. Integridad habla de lo que yo soy, aunque nadie me esté mirando. Yo puedo engañar a un policía de tránsito. Yo puedo engañar a un superior. Yo puedo engañar a un congresista. Yo puedo engañar al presidente. Yo puedo engañar a mi esposa. Pero hay alguien dentro de mí que yo jamás podré engañar. Dios los bendiga a todos mis hermanos y amigos en este día. Referente al tema, me parece muy interesante, ya que está hablando acerca de ser honesto y ser íntegro. Si nosotros queremos mirar bíblicamente qué es ser honesto y qué es ser íntegro, tenemos que saber, entender el significado de estas palabras. Como lo he editado aquí en el principio del video, sus significados. Hay mucha gente que es honesta, pero la verdad no hay mucha gente íntegra. Estoy hablando con respecto al cristianismo o las personas que predican el evangelio. Voy a hablar como predicador del evangelio. Si yo quiero ser honesto, yo predico lo que la Biblia enseña. ¿Qué enseña la Biblia? Vamos a hablar de un tema del cual me hacen preguntas sobre ¿es bíblico dar el diezmo, sí o no? Porque es el tema que más daño, con el que más daño se le ha hecho al evangelio.
Entonces, si yo quiero ser honesto, yo predico lo que dice la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia acerca del diezmo? Primero, el diezmo es bíblico. Segundo, la Biblia nos enseña quiénes reciben y quiénes dan el diezmo. Antes de la ley, la Biblia nos enseña el diezmo, ¿cierto? Como una forma de agradecimiento en cuanto a lo que hace Abraham. Abraham da el diezmo del botín, eso está en el libro del Génesis. No del salario. En estos días en unos comentarios alguien me dice, pero ¿cuál salario y de qué salario Abraham iba a dar el diezmo sabiendo que en ese entonces Abraham no trabajaba? Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener conocimiento bíblico, leer la Biblia y la cultura. Pues Abraham no le trabajaba a nadie, pero Abraham tenía ganado, Abraham tenía leche, Abraham trabajaba con la lana. ¿Desde dónde era que él conseguía dinero? Si no era a través de los recursos que él tenía o que Dios le había dado para él poder subsistir, ¿cierto? Ahora, el diezmo se enseña que hay que llevarlo a cierto lugar y ciertas personas como sacerdotes deben de recibirlo. La pregunta es, en el tiempo de Abraham, ¿dónde había un templo para llevarlo? ¿O dónde estaban los sacerdotes que lo recibían? Entonces, el hecho de que yo no tenga claro o desconozca la escritura, la ley, los reglamentos bíblicos, a mí no me exonera de cometer un delito, un pecado, ¿cierto? Porque si yo en mi desconocimiento yo discuto con otro hermano que quiere defender el evangelio, que quiere enseñar para que haya cantidad de personas, ¿cierto?, que no caigan en la estafa de la cual enseñan diferentes ministros, apóstoles, profetas, gente de la prosperidad. Entonces yo me hago cómplice de aquellas personas por mi desconocimiento, porque o soy un defensor del evangelio o defiendo a aquellos que hurtan, roban con el evangelio. Entonces, una persona que enseñe que el diezmo es para este tiempo es una persona que desconoce totalmente el evangelio y lo que quiere es aprovecharse de él mismo y de las personas a las cuales les quiere enseñar el evangelio. Entonces, Abraham da el diezmo del botín en agradecimiento. ¿A quién se lo da? A Melquisedec. ¿Qué me enseña la Biblia? ¿Quién era Melquisedec? Sin principio de día ni fin de vida, hecho semejante a los hombres. O sea, Dios mismo recibió los diezmos de Abraham, ¿cierto? Y en Melquisedec, en el libro de Hebreos dice que hoy en día lo reciben hombres mortales, ¿cierto? Pero está hablando del sacerdocio que existía en el tiempo en el cual el escritor del libro de los Hebreos enseña. En ese tiempo existía todavía un sacerdocio, todavía no había sido destruido el templo, porque el templo fue destruido 70 años después de Cristo. Bueno, por ese lado, queda claro. Por el otro, Abraham da diezmo al Señor en agradecimiento. Otro que muestra la Biblia que dio diezmos, o sea, o mostrara que los dio es Jacob,
Porque Jacob da una promesa y de ahí se pegan muchos para decir, Jacob diezmó y fue próspero. Pero ¿dónde dice la Biblia que Jacob diezmó? Primero, vuelvo a lo mismo, no existía un templo como tal. Segundo, el sacerdocio no existía. Dios se manifestó a Abraham como sacerdocio, como sacerdote, ¿cierto? Que de ahí viene la genealogía de Cristo. El sacerdocio, el sumo sacerdocio, tiene que ser hereditario. Dios se manifiesta como sumo sacerdote, Melquisedec, para que en la genealogía quedara Cristo como sumo sacerdote. Bueno, entonces no existía un templo como tal, no existía un sacerdocio terrenal como tal. Entonces, ¿cuándo comienza a diezmar Jacob? En Israel comienza a diezmar Jacob. Y quiero mirar algo con respecto al nombre de Jacob. Demostró que estaba dispuesto a dejar que Dios prevaleciera en su vida. En respuesta, Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa Dios prevalezca. Dios le prometió a Israel que todas las bendiciones que se habían pronunciado sobre la cabeza de Abraham también serían suyas. Entonces, honesto, cierto, e íntegro. Entonces, debemos de ser honestos a la hora de predicar, enseñar lo que dice la Biblia, conforme a lo que dice la Biblia. Pero debemos de ser íntegros a la hora de aplicar la Biblia. Porque resulta que también lo contrario a ser íntegro es ser corrupto. Entonces, muchos dicen, no, es que en Mateo dice, y muchos repiten como loritos, como cotorra, no, es que en Mateo dice. La pregunta es, cuando el Señor vino y se manifestó al pueblo de Israel, ¿estaba bajo la ley o bajo la gracia? Eso lo tenemos que enseñar. No es que el Señor le dijo a los escribas y fariseos, vosotros diezmáis la menta y el eneldo, pero esto era necesario de hacer, pero sin dejar de hacer aquello. O sea que todavía, ¿cierto? Entonces con eso engañan a muchos. Otros no se dedican a estudiar, sino a repetir. Eso no les exime, de ser defensores de personas corruptas, no íntegras. Cuando el Señor vino al pueblo de Israel y predicó, estaba bajo la ley. La Biblia nos enseña, este es el cuerpo que será derramado, ¿cierto? Este es el cáliz de la alianza del nuevo pacto, ¿cierto? Nos enseña que en la cruz del Calvario se termina el antiguo pacto y comienza el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Ahora, en el pacto de la gracia se establece el diezmo para los pastores, para los apóstoles, para los profetas. En ninguna parte lo muestra. Muchos toman a Corintios y dicen, vea, no pongáis bozal al buey que trilla, el obrero es digno de su salario, pero se les olvida algo muy importante, que el apóstol Pablo termina diciendo, a estos mandó el Señor, hablando del Señor Jesucristo, el que predica el evangelio viva del evangelio. Entonces yo ya tendría que irme a lo que mandó el Señor, porque hasta la cruz del Calvario existía la ley de Moisés, pero después de la cruz del Calvario en adelante ya nos regimos bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿qué enseñó nuestro Señor Jesucristo? Mateo capítulo 12, donde dice, no llevéis alforja ni calzado, porque el obrero es digno de su salario. De todo lo que les den coman, de todo lo que les den reciban,
¿cierto? Si les dan posada, moren ahí. Eso es lo que manda el Señor a los predicadores del Evangelio. Entonces, en ningún lado en el pacto de la gracia dice que la iglesia o la persona a la cual se le predica el Evangelio tiene la obligación de diezmar, ni está bajo el diezmo, porque ya el diezmo pasó, ¿cierto?, en ese antiguo pacto. Que por agradecimiento. Es que usted por agradecimiento puede ofrendar algo, no necesariamente dinero. La Biblia nos enseña: no lleven alforja, no lleven comida, no lleven otro par de sandalias. O sea, usted puede ofrendar un par de zapatos al predicador. Usted le puede ofrendar una libra de arroz, un plato de comida. Usted le puede ofrendar un día en su casa. Está muy tarde. Quédese, more con nosotros. Compártanos de la palabra. Eso es lo bíblico. Lo que no es bíblico no es que yo voy a ofrendar para la obra de Dios. Yo voy a diezmar para la obra de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia ahorita? Ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, ayudar al necesitado. Contribuyamos con eso. Queremos hacer la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Hablemos de las ofrendas, porque yo sé que van a decir, bueno, entonces las ofrendas. Hablemos de honestidad y hablemos de integridad. Honesto. La Biblia habla de ofrendas. La ofrenda a los necesitados, la ofrenda a las viudas, la ofrenda a los huérfanos, al pobre, e incluso la ofrenda al predicador del Evangelio. El apóstol Pablo dice, la iglesia de Filipos, o sea, contribuye con ofrendas, ¿cierto? Para los necesitados en Jerusalén y para mis gastos. He sabido vivir con hambre, pero teniéndolo todo, con riqueza, pobreza, ¿cierto? Eso es lo bíblico. El apóstol Pablo y la iglesia de Filipenses o de Filipos me mandó el diezmo. La Biblia no dice eso. Integridad. ¿Qué es lo bíblico? La ofrenda para los necesitados. La ofrenda para aquel predicador que Dios le ha puesto el sentir de ir y enseñar el Evangelio, que no tiene un trabajo secular o le queda más bien poco tiempo, de ayudar, contribuir con alguna ofrenda, con lo que Dios ponga en su corazón. Pero hoy en día toman las ofrendas y los diezmos, porque a esos diezmos le sacan diezmos de diezmos, porcentajes aquí, porcentajes allá, para la organización crecer y alardear como lo hacen muchas hoy en día. No, somos la segunda más grande de Colombia, tenemos 5,000 obreros, tenemos 4,000 y punta de congregaciones, ¿cierto? Para eso hacen esto. Honesto, Dios mandó a establecer templos fabricados con manos humanas, con materiales de construcción. Les hago esa pregunta. ¿Dios mandó eso? ¿Eres honesto para decir Dios no lo mandó? Y no somos íntegros porque nosotros estamos haciendo algo que Dios no nos mandó a hacer. Entonces, honestidad e integridad. Muchos hoy en día no se toman una cerveza. No se toman una cerveza. No bailan. Entre comillas, no le roban a nadie. No matan. Entre comillas. Porque es que para yo matar a una persona yo no necesito irle a meter un tiro o una puñalada.
yo la puedo matar espiritualmente. Entonces, entre comillas, no matan. Hoy en día hay pastores que matan a gente espiritualmente. Muchos, por no tener un registro civil de matrimonio, les niegan la oportunidad de conocer del evangelio porque no los podemos bautizar, porque no pueden servir acá. Los matan espiritualmente. Seamos honestos. En algún versículo de la Biblia se ve registrado que el pastor, el ministro, el apóstol o el profeta tiene que preguntarle a una persona si es casado, tiene registro o partida de matrimonio, sí o no, para poderlo bautizar. Seamos honestos y actuemos con integridad. La Biblia no lo registra. La Biblia lo que registra para que una persona se bautice es que crea. Después hablaremos otra vez del bautismo. Pero que crea. No somos honestos y no somos íntegros a la hora de predicar el evangelio. Y hay cantidad de personas que defienden a estos hombres. Entonces, nosotros, yo escucho a un hombre, a muchos, que dicen, yo en mi vida nunca me he tomado una cerveza. Un líder, un anciano del consistorio, nunca en la vida me he tomado una cerveza. No sé qué es que una cerveza pase por mi boca. Pastor, le hago una pregunta. Tuve la oportunidad de hablar con él. ¿El diezmo es bíblico para pastores, sí o no? Y le argumenté. La Biblia dice. Mano, es un reglamento interno de la iglesia. Entonces, ¿por qué predica diezmo? Porque en muchas predicaciones le he escuchado decir que el que no diezma le ha robado a Dios. Usted no se ha tomado una cerveza, pero es un ladrón. Es un mentiroso. Váyase para el mundo y tómese todas las cervezas de la fábrica de licores. Tómeselas todas y después se arrepiente. Y puede ser más escuchado por Dios que lo que usted está diciendo ahorita. El hecho de que yo no esté en una esquina escuchando música y tomándome una cerveza no quiere decir que no esté alejado de Dios. Yo puedo estar parado en un púlpito engañando a la gente, viviendo como si fuera piadoso y no serlo. El hombre que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado, dice la Biblia. Entonces, si yo tengo que vivir a costillas de los demás para darme lujos, quiere decir, no estoy haciendo lo que es correcto. No soy un hombre íntegro. ¿Cómo es posible que para poder tener un poco de personas en una organización los vistan a su acomodo y digan, vea, la Biblia dice que hay que vestir, y a las mujeres que pongan una falda, y el hombre si no se pone una corbata y un saco no puede ser? ¿Dónde dice la Biblia que la prenda de vestir de una mujer es una falda? Deuteronomio está hablando de faldas. ¿Acaso todos los de esa organización visten con túnica? Corintios está hablando de faldas. Pudor y modestia es una falda. Tenemos que ser honestos a la hora de predicar e íntegros a la hora de vivir y exponer lo predicado.
Me encantó la reflexión de este hombre, porque nos enseña a meditar. Si estamos haciendo las cosas correctamente para Dios o simplemente somos una fachada de una religión. ¿Queremos ser salvos o queremos tener el sello de una membresía de una organización? Hoy en día muchos aparecen como socios de una organización. Mano, vaya, páseme los datos suyos, de su familia, para la membresía, pero resulta que la membresía te está diciendo que eres socio de determinada organización. Eso nos lo mandó el Señor. Somos tan honestos para predicar lo que verdaderamente es bíblico y lo que no lo es. Les dejo el interrogante. Dios me los bendiga. Y hay una generación que, me guste o no, le voy a transmitir mis principios y valores. Cuando un político en Japón tira un papel al suelo, lo destituyen. ¿Cómo una persona que logra lanzar un papel al suelo va a decir que representa un país si no tiene sentido de pertenencia? ¿Cómo una persona que da de que hablen, blasfemen del Evangelio puede decir que es un siervo de Dios? ¿Cómo una persona que sabe que lo que está enseñando está mal y no le importa? No le importa. Yo he hablado con pastores que me han dicho: Giovanni, lo que usted enseña es verdad, es una realidad, pero es que yo soy pastor, o sea, este es mi trabajo, de esto yo vivo. Entonces la pregunta es: ¿será que una persona de estas es apta para predicar el Evangelio? Cuando sabe que está engañando, o sea, es consciente de que está engañando, de que está mintiendo. ¿Será que es diferente a este político? Porque, como lo dice Kenji, un político que tira basura, que o sea, infringe la ley, ¿cómo puede abogar, encarcelar, multar a una persona porque tire un papel a la calle o infrinja la ley? Qué gran enseñanza nos está dejando Kenji en esta reflexión. Por favor, usted no sirve para eso. Honestidad habla de lo que yo hago. Integridad habla de lo que yo soy. Es el hombre que entra al parque de diversiones y le cobran las boletas y él devuelve una y dice: no, el último ya pasó la edad, paga más. Señor, tan honesto usted, si usted no me dice, no me doy cuenta. Usted no se da cuenta, le dice él, pero mis hijos sí. ¿De qué me sirve engañar a una taquillera? ¿De qué me sirve engañar a un montón de personas si mi siguiente generación se está dando cuenta de las cosas que yo estoy haciendo? Puedo intentar enseñarle principios a mis hijos. El niño no aprende lo que yo hablo, eso solo lo entiende, pero aprende lo que yo soy. Kenji David, no diga mentiras. Kenji David, mire papá, nunca diga mentiras. Sí, papá. Mentir es malo. Sí, papá. Diga conmigo, mentir es malo, es malo. Toca el teléfono, atienda y diga que no estoy. Él va a entender que mentir es malo, pero va a emular lo que yo hago. Jamás, nunca, jamás vaya a fumar, que eso le pudre los pulmones, como ya tengo el mío. Necesitamos líderes, y hoy me siento muy honrado de estar frente a jóvenes que, más que hablar bien, vestir bonito y aprenderse todos los términos para poder estar aquí, son íntegros, buscan integridad. La integridad sí vale la pena. Tal vez no a corto plazo, pero a largo plazo yo le aseguro que es lo mejor que hay.